vamos a dar una charla sobre desarrollo, conceptos y debates sobre el desarrollo, pues desde Brasil. Quiero agradecer antes de comenzar pues, a la dirección de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, por la amable invitación. También quiero agradecer a los técnicos tanto de allí de El Salvador como aquí de Brasil, que gracias a ellos pues, bueno, se está pudiendo realizar esta conferencia así por internet. Y yo creo que sin más dilación pues vamos a comenzar a hablar sobre perspectivas y debates sobre el desarrollo, que es para lo que estoy aquí. Voy a poner el... Bueno, como verán ustedes en la pantalla, bueno, el título, Perspectivas y debates sobre el desarrollo. Un título, pues bastante genérico, realmente. Así, sobre el principio, pues podrían decir, bueno, pues son unas jornadas sobre el desarrollo, pues bueno, pues está claro que vamos a hablar sobre el desarrollo. Vamos a ver en qué hemos concretado, o qué voy a concretar. Espera, a ver, que esto no ha avanzado. Ahora que vamos, ¿en qué va a concretar un poco el mensaje o cuál es la idea que tenemos o que tengo en este momento para esta presentación? Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre la génesis y evolución de la idea del desarrollo, de la economía del desarrollo, para tener todos una especie queremos crear un marco de referencia, un marco histórico de referencia, para entender pues, cuáles son también los principales enfoques de la economía del desarrollo. Y en esa primera parte, que serían esos dos primeros apartados, configurar pues, un marco de referencia donde nos podamos entender todos de lo que estamos hablando en economía del desarrollo. Claro, luego, la presentación, como verán, empieza ya en las provocaciones. El tercer punto, imposibilidad de desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo del siglo XXI. Aunque parezca apocalíptico y bastante tremendista, pues vamos a ver exactamente si de verdad podemos tener un desarrollo de las fuerzas productivas a día de hoy, con un contexto de capitalismo financierizado, globalizado, con una serie donde la lógica de acumulación capitalista pues posiblemente está frenando el desarrollo de los países y desarrollo de las regiones, incluida pues, nuestra América, ¿no? Que es lo que principalmente vamos a hablar. Después de ver esa parte, digamos, un poco más teórica, vamos a ver algunos datos de la crisis mundial actual y cómo se genera en los años 70 y el desarrollo. Unos cuantos datos para ya tener armado al final del punto 4, pues ese marco de referencia que hablábamos en los dos primeros puntos y ver en qué situación estamos ahora mismo a nivel mundial. Y para finalizar, pues bueno, pues vamos a hablar un poco del debate sobre el desarrollo en los tiempos de crisis actual. Existe siempre, y ahí escribo, el peligro de volver a comenzar. El problema de las crisis, que son inherentes al capitalismo, es que cada vez que hay una gran crisis, nos replanteamos muchísimas veces qué pasa con el desarrollo, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, porque el peligro de volver a comenzar sería un gran error. Ya como veremos a lo largo de la presentación, bueno, pues tenemos 70 años de economía del desarrollo. Hay experiencias ya pasadas de las cuales deberíamos aprender, o deberíamos haber aprendido, para al menos no cometer los mismos errores, ¿no? Y bueno, y a modo de conclusión, pues vamos a dejar algunas preguntas también, porque como la presentación es la inaugural de este congreso, pues lo que quiero es dejar puertas abiertas para que toda la materia gris y todos ustedes que van a estar trabajando todos estos días, pues tengan algunas ideas o algunas sugerencias que intentaré pues dejar aquí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Lo primero, bueno, pues como ven, pues subdesarrollo, atraso, situación de un país o región que no alcanza determinados niveles económicos, sociales, culturales. Desarrollo, acción y efecto de desarrollarse. Dicho de una comunidad humana progresar, crecer económica, cultural, políticamente, evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Bueno, pues esa es la definición que nos da la Real Academia de la Lengua. En principio, pues bueno, no nos dice gran cosa, pero vamos a ver cómo ha evolucionado este concepto de desarrollo
y de subdesarrollo, porque bueno, esto es una definición que está en 2014 en el diccionario, pero no estaba así en los años 30 del siglo pasado. Antes de continuar, cuando hablamos de desarrollo, de subdesarrollo, pues salen palabras, siempre se habla de crecimiento, de progreso, de cambio social, de transformaciones sociales, de industrializaciones, de despegues, evolución social, modernización, reformas, ecodesarrollos, eso más moderno, desarrollo, riqueza, desarrollo comunitario, socialismo, terceras vías, desigualdad, globalización, bienestar, prosperidad. Como vemos, sobre el desarrollo hay muchísimo vocabulario, muchísimas cosas de las cuales se podrían hablar, porque en el fondo el desarrollo va inherente a todo lo que es la actividad económica, social y humana, pues de las personas, de los pueblos, de las familias. Entonces, cuando hablamos de desarrollo es que hablamos de todo esto y de muchísimas cosas que ahí no están puestas y son que seguramente en un debate pues, nos ponemos todos a pensar y saldrían muchísimas palabras al respecto. Debajo he puesto tercer mundo porque fue un concepto que me parece un concepto muy interesante. Al final es un concepto que hoy todo el mundo domina más o menos, pero que fue realizado, o fue la primera vez que fue hablado o fue expuesto, fue por un demógrafo francés en 1952, un demógrafo, no fue un economista, y él se refería principalmente al tiers état, que son los desposeídos de la Revolución Francesa, los que después de la Revolución Francesa, los que no tenían nada frente a todas las posesiones que tenía el clero y que tenía también la nobleza. Aquí hay un concepto importante porque se ve la desigualdad que va inherente y que será un poco el trasfondo también de muchas de las cosas que vamos a estar hablando a lo largo de la presentación. Bueno, más o menos yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, las líneas de entre el norte y el sur, para que nos hagamos una idea, pues bueno, pues más o menos en el planeta Tierra pues está ahí marcada. Los que estamos por debajo de la línea, pues somos el sur, evidentemente, pero somos el sur no solo geográfico, somos el sur económico, el sur de subdesarrollo, y el norte, pues es el norte geográfico y es el norte desarrollado del planeta Tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de la triada, ¿no?, de tres grandes potencias o tres grandes bloques comerciales, militares, bueno, principalmente comerciales y económicos, en torno al cual giran el resto de los países. Si vemos, bueno, la tríada principalmente está enfocada con Estados Unidos a la cabeza, luego Alemania con la Unión Europea unificada, como digamos parte del centro, y Japón y todo pues lo que es alrededor. Eso es una dinámica que obviamente hoy en día, en el siglo XXI, va cambiando, el mundo es mutante y las relaciones comerciales son mutantes y bueno, pues en este caso, pues bueno, pues Japón, China está llegando a un poder económico mucho más importante, habría que ver si las crisis que va a tener o no, ya hablaremos de eso más adelante. La Unión Europea ahora mismo está en un proceso de crisis muy importante, con una serie de situaciones, de desmantelamientos de desarrollos sociales conseguidos después de la Segunda Guerra Mundial, que también pueden modificar sustantivamente su posición en el mundo. Y bueno, y Estados Unidos, que también pues bueno, va a tener diferencias importantes a lo largo de los próximos años, ¿no? Vamos a hablar un poco de historia. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Pues de la Segunda Guerra Mundial se da un momento histórico importante donde bueno, pues se organiza y se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945, con un clima de cooperación internacional y multilateralismo. Recordemos que en aquel momento bueno, pues existía, que es muy importante, un contrapoder a la hegemonía estadounidense, que es la Unión Soviética, que actuaba de contrapeso frente a la hegemonía estadounidense, ¿no? Después con la Segunda Guerra Mundial se desmantelan los grandes imperios coloniales, principalmente, bueno, lo más importante es el británico y el francés. Eso crea una serie de países nuevos que se independizan de las metrópolis y claro, y ahí hay un momento importantísimo donde surge la cooperación internacional para el desarrollo como un elemento crítico para conseguir que esos países, nuevos países independientes,
no vayan realmente hacia el bloque soviético. Entonces, la cooperación para el desarrollo y el crear condiciones para que los países emancipados puedan conseguir una senda de crecimiento es un objetivo muy importante para Estados Unidos, viendo que después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los países independientes tienen simpatías, por así decirlo, hacia el bloque soviético y tienen cierta admiración por los éxitos industriales y de desarrollo conseguidos por la Unión Soviética, con Stalin, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con independencia de las barbaridades que pudiera cometer pues el stalinismo, en aquel momento, en aquellos años, hay una cierta admiración por la Unión Soviética, por así decirlo. Asimismo, bueno, la aportación keynesiana como salida de la crisis del 29 tiene una influencia muy importante en todo lo que se van a ver las primeras políticas, digamos, del desarrollo, de economía del desarrollo. En 1949, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, en su discurso inaugural a la Cámara de Representantes, por primera vez habló de los países más pobres o los países como países subdesarrollados. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué hablamos de esto? Esto tiene una importancia central, porque no fue un accidente. Para el presidente de Estados Unidos, toda la diversidad que somos, todos los países que estamos en el sur, esa gráfica hemos visto, que somos toda África, toda Sudamérica, la mayoría de Asia, y de repente todo eso pasa a ser una sola categoría, países subdesarrollados. Toda nuestra diversidad queda reducida a una sola cosa, que es que para Estados Unidos o las potencias dominantes, todos los países del mundo caminamos por la misma línea. Para él, unos más rápido, unos más lento, pero todos tienen una misma línea de actuación y de consecución que está guiada particularmente, ¿por quién? Por la trayectoria seguida por el imperio dominante en aquel momento, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esa visión no es un accidente, es un modo de crear un lineamiento claro de cuál tienen que ser las políticas, el desarrollo, muchísimas cosas críticas que, como veremos en los siguientes, pues tienen muchísima influencia en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a centrarnos ahora en cuáles son los principales enfoques de la economía del desarrollo. Viendo este marco de referencia, bueno, pues tenemos ahí un cuadro que espero que ustedes puedan ver perfectamente, donde están los principales paradigmas de la economía del desarrollo. Los que están sombreados, digamos, son los ejes centrales, son los ejes en base a los cuales se conforman después muchísimas otras teorías y muchas escuelas diferentes, pero me voy a centrar en los más importantes, que son, primero, por ser el originario, que sería el paradigma de la modernización, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí vamos a hablar un poco más sobre el estructuralismo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, como un modo de desarrollo económico visto desde una visión desde el sur, desde nuestra América, no visto desde los países desarrollados, principalmente anglosajones. Vamos a hablar un poco también del enfoque de la dependencia, como una corriente heterogénea y variada, con muchísimas aportaciones, pero que tiene un arraigo muy importante en nuestra América también. Vamos a hablar también del enfoque de las necesidades básicas, vamos a ver exactamente dónde surge y por qué y cuál es su connotación. Y también vamos a ver pues, la contrarrevolución neoclásica, que se da a partir principalmente de los años 80, con las crisis de las deudas en la América Latina, donde bueno, pues el decálogo del consenso de Washington mantiene pues eso, esa política de reformas estructurales que, bueno, que por desgracia bueno, pues nosotros en la América Latina somos bien sufridores de ellas, porque bueno, pues nos costó varias décadas perdidas y donde yo creo que actualmente
todavía no hemos conseguido salir de esa estructura impuesta por el neoliberalismo en América Latina. Bueno, los primeros esfuerzos interpretativos, ¿no?, que son los pioneros del desarrollo, que es el paradigma de la modernización. Había una serie de teorías, como hemos visto, donde pues, se reflejaban que los países subdesarrollados podía ser pues, porque había un problema de factores demográficos, o por temas de corrupción, o por temas, bueno, pues la actuación de las naciones ricas. Hay una serie en esos momentos, primeros momentos del desarrollo de la economía, de intentar interpretar pues, qué es lo que ocurre con las economías subdesarrolladas. Pues hay una serie de hipótesis que se arraigan mucho en el pensamiento. Incluso llegan a haber teorías absolutamente salvajes, ¿no?, de la teoría de las razas superiores, razas inferiores. Bueno, digamos, es un momento donde empiezan los primeros esfuerzos interpretativos. El paradigma de la modernización, básicamente, lo que plantea es que un país está subdesarrollado, un país o una región, porque no ha alcanzado unos niveles socioeconómicos, culturales, suficientes para llegar a ese desarrollo. Y ese desarrollo solo se consigue mediante una estrategia industrializadora. No se plantean los orígenes del subdesarrollo, no se plantean si los países son iguales o no, o tienen la misma línea de la economía es la misma para los países desarrollados que subdesarrollados. Para ellos es toda una línea de avanzar, y donde los subdesarrollados es que están detrás. Entonces, para poder llegar al lugar donde están las economías avanzadas, lo que tienen que hacer es un desarrollo industrial. Digamos que es una estrategia pues simplista, son los primeros momentos, son la mayoría de los académicos e investigadores son países del centro, países de mundo anglosajón, estadounidenses, británicos, algún francés, pero principalmente países que están dentro de las economías avanzadas. El concepto de desarrollo económico, en este caso, se equipara con el de crecimiento económico. Desarrollarse es crecer y producir cada vez más. Este concepto del paradigma de la modernización, en el fondo, supone un retroceso importante respecto a otras aportaciones anteriores, donde ya antes de la Segunda Guerra Mundial se hablaba que el crecimiento económico solamente no iba a dar un desarrollo económico. Digamos que en estos primeros momentos, pues no hay una identificación clara de las causas, y se plantea simplemente una estrategia desarrollista a base de industrialización lineal. Sin embargo, hay algunos economistas como Myrdal o Singer, sí se plantean, empiezan a crear ya los primeros conceptos que ayudarán a escuelas posteriores a dar unas interpretaciones diferentes, ¿no? Si vemos este texto de Myrdal de 1959, él habla de que si no controlamos el comercio internacional, los movimientos de capitales, pues que los progresos económicos de los países tendrán efectos económicos negativos sobre el mundo subdesarrollado. No vale una estrategia de industrialización per se. Hay muchas más causas que empiezan a aparecer ya en estos textos y en estas reflexiones, donde vemos que hace falta algo más. Entonces, de estas primeras reflexiones surge las primeras preguntas, por ejemplo, esta de Huysmans, porque decía, el debate se define por dos grandes preguntas. El debate a partir de ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando. Dice, ¿dónde está la responsabilidad de nuestro retraso? ¿Por qué nosotros estamos retrasados y los otros están más avanzados? ¿Es culpa nuestra o es culpa del mundo exterior que nos impide avanzar por medio de la explotación? Y la segunda pregunta más importante o central es, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Cómo podemos progresar?
¿Imitamos a la estrategia desarrollista de Estados Unidos o de Occidente o de la de la Unión Soviética? ¿O forjamos nosotros nuestro propio camino? Ese es el debate central que empieza a ver, pues eso, a finales de los años 40, primeros de los años 50. Y con todas estas dudas, con estos debates, surge o empieza a surgir la escuela estructuralista de la CEPAL. La escuela estructuralista de la CEPAL, bueno, la Comisión Económica para América Latina, es la escuela de pensamiento fuera de los círculos de los países centrales más importante que ha dado. Es una escuela riquísima, con muchísimas aportaciones. Solamente hablar de todos los investigadores, los principales investigadores y de sus aportaciones, pues llevaría posiblemente pues, muchas sesiones como esta, porque, insisto, la riqueza conceptual y teórica que, bueno, y de aplicación a la práctica que se realizaron en todos estos años, pues fue muy rica y muy interesante. Lo principal el primer eje central de la CEPAL, de los estructuralistas, es negar que que la economía es la misma para todos los países avanzados o los desarrollados y los subdesarrollados, porque en las economías subdesarrolladas se dan una serie de circunstancias que las hacían especiales. Entonces, la singularidad de las economías subdesarrolladas le dan una dimensión económica diferente, donde el subdesarrollo tiene que ver con la estructura y la configuración de la realidad económica y no con los momentos de la evolución en los que estemos, ¿no? De hecho, los aspectos que vamos a pasar a ver ahora se configuran como obstáculos para el desarrollo. ¿Cuáles son estos obstáculos para el desarrollo principalmente? Pues empezamos por la estructura productiva y sectorial. La estructura productiva y sectorial de los países subdesarrollados es más heterogénea y está desarticulada. Claro, eso crea problemas. La desarticulación productiva no crea enlaces para aumentar el desarrollo. La propia fuerza de trabajo, los subempleos, los empleos asociados a los rasgos demográficos, el crecimiento demográfico de los países subdesarrollados es mucho mayor. También tenemos bajos niveles de productividad, que a su vez crean bajos también niveles de salariales. Los niveles salariales son muy bajos en América Latina, bueno, principalmente en los países subdesarrollados, pero en América Latina, por una serie de problemas demográficos, problemas de productividad, etc. El propio funcionamiento de los mercados. Los mercados en los países del sur son más anquilosados, tienen estrangulamientos y normalmente la dimensión de los mercados pues son más estrechos y son pues eso, más concentrados. El tamaño y el funcionamiento de los mercados también es una de las causas que frena o que son obstáculos para el desarrollo. La estructura distributiva de la renta, todos conocemos aquí pues eso, que América Latina pues es la región del mundo más desigual y eso pues claro, crea problemas también claros a la hora de mantener un desarrollo equilibrado y sostenido. La inserción en la economía mundial. La inserción en la economía mundial de los países desarrollados es por su propio, bueno, es normalmente subordinada y al ser extravertida, o sea, fabricar para mercados externos y de un modo subordinado donde los países centrales son los que determinan, en cierto modo, las pautas de la inserción de estos países, pues crea que haya un problema claro a la hora de entender la relación, o sea, la consecución de los términos de intercambio, donde los términos de intercambio son casi siempre, van a ser desfavorables para los países subdesarrollados. También los aparatos institucionales, la propia estructura de los estados, tienen menor capacidad regulatoria, son menos dinámicos, dados posiblemente bueno, pues por un proceso independentista posterior. Y luego, por último, los comportamientos de los grupos empresariales también son menos innovadores, son más rentistas. Normalmente los grupos empresariales del norte
han tenido un mayor dinamismo y una costumbre más de innovación y menos de rentismo, como tienen los grupos de los países, digamos, menos desarrollados. Como ya he comentado, bueno, pues eso, el estructuralismo de la CEPAL supone una explicación diferente, transformadora, de la estructura productiva de los países subdesarrollados. Entonces, la estrategia que se plantean es una industrialización, pero teniendo en cuenta las modalidades concretas de participación en la economía mundial. Así, en este caso, la dimensión externa es un elemento decisivo para la explicación y comprensión de la dinámica de su desarrollo. Los rasgos de la estructura productiva, que lo acabamos de ver, pues la dimensión interna son obstáculos estructurales para el logro de este desarrollo. Entonces tenemos dimensión interna, que es la estructura productiva, y la dimensión externa, que es la inserción en la economía mundial, que vemos que esos dos grandes bloques son diferentes a las dimensiones que poseen o las economías de los países desarrollados. Por resumir, y muy resumido, la estructura, digo, las cuatro principales aportaciones de la CEPAL, bueno, de los estructuralistas de la CEPAL, pues, como lo que hemos comentado, la interpretación de la economía mundial capitalista a partir de un sistema centro-periferia, un análisis de los obstáculos estructurales al desarrollo, los análisis de la evolución de los términos de intercambio y luego, por último, la estrategia de la industrialización por sustitución de importaciones. Estos son los cuatro ejes centrales en los que se basa el desarrollismo o la estrategia desarrollista en América Latina, pues desde los finales de los años 40, primeros de los 50, pues prácticamente hasta la crisis de la deuda de los años 80. Bueno, ya más o menos esta presenta suficiente información de capital, el obstáculo de la tierra por avanzar, porque ya más o menos hemos visto el peso del capital extranjero, vale. Las causas internas ya las hemos visto y las causas externas también. Vamos a hablar ahora de la escuela de la dependencia. Al hilo de las interpretaciones de la CEPAL, los dependentistas es un gran pilar de la economía del desarrollo, donde surgen académicos, investigadores heterogéneos, con aportaciones muy variadas y muy ricas también, donde el rasgo principal de la escuela de la dependencia está en que la participación en la economía mundial capitalista es el factor decisivo de su desarrollo de los países periféricos. Aquí vemos que la inserción externa de la economía capitalista es la clave. O sea, existen unos países centrales que tienen el poder, el monopolio, son los países imperialistas, que poseen la capacidad de mantener en su desarrollo al resto de la economía. El elemento común está el énfasis en las influencias externas que distorsionan el proceso de desarrollo de los países. Así, el subdesarrollo no es consecuencia de la supervivencia de instituciones arcaicas, de la falta de capitales en las regiones, sino siempre es generado por el mismo proceso histórico que genera el propio desarrollo del capitalismo. Entonces, la escuela de la dependencia claramente pone el énfasis en las condiciones externas, en las condiciones del propio capitalismo, para mantener una estructura central imperialista que se está aprovechando, digamos, de la capacidad o de desarrollo económico del sur, que se va a mantener siempre subdesarrollado debido a la propia configuración capitalista y las relaciones de intercambio entre el centro y la periferia. Bueno, a estas teorías de la dependencia, tiene una serie de antecedentes teóricos marxistas de principios del siglo XX, donde Lenin, Hildesheim, Rosa Luxemburg o Bukharin pues estudiaron los temas de imperialismo, la expansión mundial del capital, principalmente el capital financiero,
que generaba, pues eso, grandes conglomerados económicos, financieros, que compiten a escala mundial, provocando una pugna por las áreas de influencia necesarias para el propio desarrollo del capitalismo. Así, el desarrollo del capitalismo central precisa de expandirse para mantener las tasas de plusvalía, las tasas de ganancia, y en ese proceso se mantiene la estructura entre el país, los grupos centrales de la economía capitalista y los subdesarrollados. Dentro de escuelas de dependentistas, he dejado aquí un pequeño anexo de dos páginas para la figura del profesor Samir Amin, por la influencia que él mantiene y ha tenido, pues, para los diferentes enfoques que hemos visto, que luego veremos, aunque no vamos a desarrollar exhaustivamente, pues de los enfoques de la Comisión del Sur, pues nuevos enfoques contestatarios, altermundistas, digamos. Entonces, como tiene una influencia muy importante sobre las nuevas, digamos, teorías heterodoxas sobre el desarrollo, bueno, pues vamos a ver un poco las teorías de Samir Amin. Él habla de la heterogeneidad en los niveles de productividad entre los sectores, de la desarticulación productiva o ausencia de vinculaciones intersectoriales, como ya también apuntaban la escuela estructuralista de la CEPAL, al igual que la escuela dependentista, habla claramente de la dominación exterior como elemento crítico para entender el subdesarrollo, el desarrollo del subdesarrollo, como en palabras de Gunder Frank, ¿no? La acumulación de capital en la periferia se deriva a partir de las necesidades de acumulación de las economías centrales, que eso impide que se desarrollen. Entonces, en la base de esta interpretación es que existen dos tipos de economía capitalista: un capitalismo autocentrado y dinámico en los países del centro, y un capitalismo extravertido, bloqueado, deformado y dependiente en los países de la periferia. Así, gradualmente, el eje en torno al cual el sistema capitalista se organiza está en base a los 5 nuevos monopolios que benefician a los países de la tríada dominante. Esos monopolios son el control de la tecnología, los flujos financieros globales, el acceso a los recursos naturales del planeta, los medios de comunicación, el control, se entiende que el control de los medios de comunicación y la posesión de las armas de destrucción masiva. Entonces, esos 5 nuevos monopolios son los que ejercitan el derecho de los países centrales, la dominación de los países centrales sobre los países subdesarrollados. Vamos a ver, esto así no. Vale. Después pondremos de nuevo el cuadro principal para no ir perdiéndonos. El último bloque, en los años 80, la economía del desarrollo entra en cuestión o en crisis. Históricamente, ustedes sabrán, y si no, luego lo veremos más adelante, que pues el modelo de sustitución de importaciones, empieza a entrar en los finales de los años 60 en un momento, digamos, de agotamiento, por una serie de causas, pero principalmente lo que hay es una contrarrevolución neoclásica para imponer a los países en este momento altamente endeudados de América Latina principalmente una serie de reformas estructurales de disciplina fiscal, de reordenación de las prioridades de los gastos públicos, de reformas tributarias, donde se dice o se comenta y se está por escrito que aplicando este tipo de reformas neoliberales, pues los países van a volver a encontrar una senda de crecimiento y de desarrollo económico virtuoso. Es el famoso, está recogido, digamos, toda esta serie de políticas que recoge esta contrarreforma neoliberal, se queda recogida en un artículo de Williamson en el año 89, que es conocido por todo el mundo como el Consenso de Washington, que es un decálogo donde se exigen
las cuestiones de política económica y social que deben cumplir todos los países para poder tener acceso, bueno, pues principalmente a financiación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, para poder hacer frente, pues, en aquel momento, a las obligaciones de deudas en las que se encontraba pues, nuestra América, pues eso, a partir de los años 80. Bueno, las reformas estructurales pues son, pues las pueden leer ustedes allí, pues disciplina fiscal, reordenación de las prioridades de gasto público, realizar una serie de reformas tributarias, liberalización de las tasas de interés, crear un sistema de tipos de cambio que sean competitivos para poder fomentar principalmente exportaciones, liberalización comercial, o sea, retirar todas las trabas impositivas que existían hasta esos años, principalmente en los países subdesarrollados, liberalizar también los flujos de inversión extranjera para que pudieran entrar las multinacionales de un modo realmente competitivo en la región, privatizar la mayoría de las empresas públicas, desregular financieramente y pues ciertos tipos de regulaciones que existían previamente, en los años anteriores, y luego desarrollar unos sistemas para garantizar los derechos de propiedad, que obviamente pues, el principal beneficiado pues, eran los países del centro, ¿no? Estas eran las premisas que se recogen en el Consenso de Washington, donde todos los que sabemos hemos estudiado un poco de historia económica, pues sabemos que son gran parte de los culpables de las décadas perdidas de América Latina. Si vemos cuán diferentes fueron las estrategias desarrollistas en América Latina entre los años 50 hasta los años 70, 80 hasta la crisis de las deudas, y luego el modelo desarrollista que se dio con el modelo reformista de ajuste estructural, ¿no? Si los motivos de desarrollo del modelo de sustitución de importaciones era un abastecimiento de los países para los países centrales después de la Segunda Guerra Mundial y una toma de conciencia del deterioro de los mecanismos de intercambio, con lo cual lo que teníamos que hacer obviamente era no exportar materias primas e importar productos manufacturados o bienes de equipo, sino tratar de crear un desarrollo interno que nos permitiera equilibrar los mecanismos de intercambio. En los años 80 y 90, debido a las crisis estructurales, pues por la caída de las demandas externas e internas, pues se crea el aumento del servicio de la deuda interna. Entonces, los motivos de las reformas o de los modelos reformistas son claramente bien diferentes. Los objetivos: el primero, sustituir las importaciones de manufacturas por productos propios. El objetivo de los años 80 y 90, aumentar la competitividad de la producción nacional media para captar las divisas necesarias para pagar las deudas y reactivar la economía. Cosas que evidentemente pues, no se dieron. Las políticas, bueno, fomentar en los años el modelo de sustitución de importaciones, fomentar una industria de producción de bienes de consumo, apoyar a la producción primaria exportadora, un cierto proteccionismo comercial, procurar los primeros modelos de desarrollo de integración regional y luego una intervención generalizada por parte del Estado en la economía. Justo lo contrario pues, a lo que es el modelo neoliberal que se impone en América Latina a partir de los años 80, ¿no? Pues, estabilización macroeconómica como principal objetivo, promoción de las exportaciones y aperturas comerciales y financieras para permitir los flujos de capitales del exterior, reformar el Estado, privatizando pues, las empresas públicas principalmente y haciendo políticas de reducción del aparato estatal, flexibilizaciones de los mercados de trabajo para permitir una minusvaloración o una regresión de los salarios que permitiera alcanzar mayores tasas de plusvalía al capital, y liberalizaciones de los sistemas financieros para permitir la entrada de los flujos financieros y de las ganancias financieras de los países centrales y de los grandes conglomerados del centro, ¿no? En este contexto de crisis del panorama del desarrollo y con la contrarrevolución, digamos, neoliberal,
ya, bueno, comienza a surgir ya un poco antes la idea de las necesidades básicas, ¿no? La idea de las necesidades básicas es un concepto donde vuelve a insistir en que un rápido crecimiento de la producción no reduce por sí solo ni la pobreza ni la desigualdad. Hay que hacer otro tipo de cosas, hay que hacer más cosas, hay que conseguir redistribuir los beneficios y las plusvalías de la economía para poder reducir la pobreza y la desigualdad, porque es crítico ese sistema para poder avanzar en una senda de desarrollo. Digamos que en este sentido, la idea de las necesidades básicas es una superación del modelo de modernización estructuralista dependentista que estaba predominante hasta ese momento. Las necesidades básicas pues son básicamente, bueno, son cuatro categorías o cuatro categorías principales, podríamos hablar de ahí. La primera, alimentación, alojamiento y vestido y vestimenta como primera necesidad básica a cubrir. Seguidamente, pues tener una serie de servicios públicos básicos como pues, la educación, la sanidad, transporte, potabilizaciones y saneamientos de las aguas, una serie de necesidades también muy importantes. El tercer bloque hablaría de un trato digno a las condiciones laborales, que es importantísimo porque es crítico para poder centrar los mercados laborales y tener una serie de condicionamientos, porque permite conseguir las dos primeras con un trabajo digno. Y por último, en una fase, digamos, más avanzada, se hablaba de participar en las decisiones colectivas, de las libertades democráticas, individuales, derecho a vivir en un marco ambiental sano y sostenible. Entonces, la idea de las necesidades básicas tendrá su desarrollo los índices de desarrollo humano publicados por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues a partir del año 1990, cuando se publica el primer informe sobre desarrollo humano. ¿Qué ocurre en este contexto? ¿Por qué los índices de desarrollo humano y el enfoque de las ideas de las necesidades básicas tienen digamos, mayor facilidad o están mejor reconocidos por la contrarrevolución, digamos, neoliberal? El enfoque de las necesidades básicas y del PNUD pues no es tan, digamos, tan beligerante contra el neoliberalismo como son los enfoques independentistas, altermundistas y de la Comisión del Sur y diferentes desarrollos heterodoxos que se dan a partir de estos años, ¿no? En este caso, bueno, un mapa de las necesidades básicas, bueno, pues que coincide exactamente con el mismo mapa que habíamos puesto entre el subdesarrollado y el norte desarrollado, y los índices de desarrollo humano, donde vemos también pues, claramente que los países más desarrollados pues, se encuentran en el norte y luego pues, en los índices, digamos, en ese sur global tenemos los índices de desarrollo humano menores. Bueno, como colofón y para que todos nos centremos en esta primera parte de la conferencia, bueno, hemos visto, esto si pongo el puntero, bueno, el paradigma de la modernización, luego hemos hablado del estructuralismo de la CEPAL, hemos dado unas breves nociones también de la escuela dependentista, hemos visto el consenso de Washington y las políticas de desarrollo, bueno, de contrarrevolución neoliberal, de crecimiento neoliberal, y por aquí tenemos el enfoque de las necesidades básicas con el enfoque de desarrollo humano. Hemos dejado, evidentemente, pues muchas escuelas y muchos temas, bueno, dependentismo, pues, luego análisis contestatarios, desarrollos territoriales, no hemos hablado de desarrollo sostenible ni ecodesarrollo,
los temas de antidesarrollo y de crecimiento, que también tienen ahora una serie de, bueno, tienen bastante predicamento, el enfoque de la Comisión del Sur como un enfoque pues también dependentista y con gran digamos, apoyo dentro de las comunidades académicas y principalmente de los movimientos sociales. Bueno, visto un breve marco de referencia de todo lo que había sido el desarrollo o las escuelas, diferentes escuelas y puntos de vista sobre el desarrollo, y como ustedes van a estar trabajando sobre el desarrollo en estos días de congreso, vamos a empezar a crear una serie de inquietudes. Vamos a ser un poco polémicos. Imposibilidad de desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo del siglo XXI. Claro, parece que es totalmente taxativo, ¿no? Y derrotista. Vamos a ver qué es lo que quiero decir con esta imposibilidad de desarrollo de las fuerzas productivas en el día de hoy, dentro de un marco capitalista como el actual. Primero vamos a hacer un análisis teórico, una breve referencia teórica a la categoría fuerzas productivas. La categoría fuerzas productivas es central en el análisis histórico del devenir de las sociedades. Su utilización efectiva influye sobre las condiciones de vida de la población. Por eso es central. De ahí que lo que ocurra con las fuerzas productivas va a modificar claramente las políticas a seguir y viceversa. Las políticas se están utilizando para modificar las fuerzas productivas y para la utilización o no, o el desarrollo de las fuerzas productivas. Por centrarlo en una idea más general, para que todos seamos capaces de tener un desarrollo efectivo, lo principal que deberíamos poder conseguir es desarrollar nuestras fuerzas productivas. Luego ya veremos cómo distribuimos, podemos hacer muchas cosas, pero lo principal sería, debe tener que ser, siempre desarrollar nuestras fuerzas productivas. Así, en esta cita de Xavier Arrizabalo, bueno, pues cuando hablamos de desarrollo económico, desarrollo social, siempre estamos hablando de desarrollo de fuerzas productivas. Entonces, esta idea es central para poder entender todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Porque, claro, aquí tenemos una constatación que vamos a ver empíricamente, donde crecimiento económico, en términos de aumento de producción, resulta que no es sinónimo, sino todo lo contrario, de desarrollo de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas, a partir de la crisis de los años 70, están en clara regresión. Sin embargo, ha habido en estos últimos 40 o 45 años casi un gran aumento del crecimiento económico. Entonces, el desarrollo de las fuerzas productivas es el que está claramente siendo atacado. Las fuerzas productivas, el capitalismo impide el desarrollo de las fuerzas productivas debido a su propia dinámica de acumulación y de plusvalías. Entonces, se da la gran paradoja de que según vamos teniendo mayor crecimiento económico, los avances tecnológicos, en los años 70, claro, no existían ordenadores, no existían computadoras, era prácticamente imposible plantear que pudiéramos tener una conferencia o así una conferencia por internet, bueno, era imposible. El caso es que todo este aumento de las posibilidades materiales que se están dando en la sociedad, avances científicos, técnicos, médicos, resulta que no están suponiendo mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Y esto es una realidad clara, constatada, que tiene que ser o debería formar parte del eje central de cualquier estrategia de desarrollo. Las exigencias del proceso de acumulación capitalistas están actualmente impidiendo las posibilidades de desarrollo de las fuerzas de venta. Y este mensaje creo que debe quedar bien claro porque es fundamental para poder conseguir un desarrollo, poder tener un desarrollo de las fuerzas de venta, de fuerzas productivas, perdón.
Contradicciones del capitalismo. Pues eso, pese al aumento de la tasa de plusvalía que ha habido en todos estos lustros anteriores al año 2007, resulta que toda esa masa de plusvalía generada es insuficiente para nutrir las tasas de ganancia que estimulen la acumulación. Y la aplicación teórica se encuentra en la propia ley del capitalismo, consistente en el descenso tendencial de las tasas de ganancia. Es decir, de la rentabilidad, que es la única fuerza motriz real para mover este régimen social que es el capitalismo. En estos años, ¿qué ha ocurrido? El capital financiero oligopólico se ha impuesto o se está imponiendo en la economía mundial. Y el resultado, cada vez hay una tensión mayor de las fuerzas productivas. Las necesidades crecientes de destrucción para la prosecución de la acumulación capitalista, pues eso, necesidades de guerras, sobreexplotación de los recursos naturales, pero especialmente hay una desvalorización de la fuerza de trabajo constante. La proporción de los salarios respecto al PIB mundial está en descenso continuado desde la década de 1960. ¿Y quién está cubriendo esa parte? Los capitales. Entonces, la capacidad de los trabajadores para poder apropiarse de una mayor parte de la plusvalía está siendo claramente derrotada. Y eso es un problema fundamental para iniciar cualquier estrategia de desarrollo. La cita de Gill, el capitalismo, empujado por el motivo de la ganancia, deteriora en lugar de mejorar las condiciones de vida y trabajo de las masas. Ataca conquistas sociales y derechos democráticos. Asimismo, provoca la destrucción del medio ambiente y crea permanentes determinados ciclos ecológicos. Bueno, hemos visto teóricamente cómo el capitalismo impide el desarrollo de las fuerzas productivas. Vamos a ver ahora una serie de gráficas, vamos a hablar un poco de crisis mundial y desarrollo, para ver si esto se constata realmente, se da en la realidad. Para comenzar, desde los años 70, desde la crisis larga del capitalismo que se inicia a finales de los 60, aunque normalmente hablamos de la crisis de los 70 porque es cuando se da una serie de fenómenos, de estallidos de la crisis que hacen que se vea, sobre que estén a la vista. No obstante, la crisis realmente capitalista empiezan a darse los síntomas a partir de los años 60. Pues desde ese momento, el proceso que se está siguiendo en las economías principalmente subdesarrolladas, pero ahora mismo también lo estamos viendo en Europa, en los países centrales, es un proceso de ajuste fondomonetarista, crisis, ajuste, crisis, ajuste, crisis, ajuste, sin solución de continuidad. La crisis de los 70, en ese momento, representa el agotamiento del periodo excepcional posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Donde a partir de ese momento se centra todo el ajuste fondomonetarista en el abaratamiento de las fuerzas de trabajo, de las fuerzas productivas. La crisis actual se presenta como fenómenos de mercado, con burbujas financieras, inmobiliarias, etcétera. Pero realmente la raíz profunda de la crisis actual está en el carácter intrínseco del capitalismo, que es la dificultad creciente de valorización del capital. Entonces, esa es la clave. El capital, para valorizarse, precisa de una serie de cosas y la única solución que está encontrando y donde está atacando claramente es abaratar las fuerzas de trabajo, abaratar y destrucción de las fuerzas productivas. Si vemos en este gráfico, posiblemente se va a ver un poco más claro, ¿no? Los ejes de la política de ajuste, vamos a ver, aquí está los ejes de la política de ajuste, que pasan por la privatización. ¿Por qué? Para
reducir ámbito de producción y acumulación públicas. Es en beneficio del sector privado. La privatización lo que consigue es ampliar las oportunidades de valorización del capital privado. ¿En detrimento de quién? En detrimento de los trabajadores y del capital público. La desregulación, ¿cuáles son los objetivos que tienen? Destrucción de las fuerzas productivas, porque se eliminan los capitales menos rentables y amplían de nuevo los espacios de acumulación para los capitales privados. Y por último, todas las ideas de apertura, básicamente, que hacen abaratamiento también de los costes de la fuerza de trabajo, y lo importante es allanar los caminos para pasar de D, que es el dinero previamente, a D'. Conseguir ampliación, en definitiva, de nuevo, de los capitales privados. Y el objetivo final, elevar las tasas de ganancia, que, insisto, a pesar de todo este proceso de destrucción de fuerzas productivas, de privatizaciones, de aperturas y todas las plusvalías obtenidas por el sistema capitalista hasta el año 2007, han sido y son insuficientes para mantener las tasas de rentabilidad, lo cual pues nos deja con un clima pues un poco negativo o poco esperanzador, ¿no? Si mantenemos el sistema capitalista para conseguir unos desarrollos virtuosos. Bueno, aquí la misma gráfica prácticamente vista por la visión de Michael Hudson, donde lo más representativo es que al final siempre vamos a la caída de los salarios, que es para poder mantener las tasas de plusvalías. La caída de los salarios se está convirtiendo en el gran motor para mantener ciertas tasas de plusvalía. Y eso, claro, evidentemente va en contra de cualquier proceso desarrollista que tenga como objetivo pues, un desarrollo virtuoso de los trabajadores y sus familias. Bueno, esto ya hemos hablado un poco. Bueno, la crisis mundial. Bueno, también hemos hablado un poco. Una crisis de rentabilidad, un agotamiento del anterior patrón de acumulación. Hay una desaceleración, menor ritmo de ajuste. De esto más o menos hemos hablado. El papel del Estado también, para la valorización. Gobierno de los mercados. Se habla mucho del gobierno de los mercados ahora. Son elementos dominantes de capital. El objetivo siempre, eliminar obstáculos a la valorización del capital, a la obtención de plusvalías, de conseguir llegar a D'. La deuda, y vamos a hablar ahora de la deuda un poco, es el mecanismo o la palanca de conformación para mantener las plusvalías de los capitales privados. Y se habla pues, de austeridad, de flexibilidad. Si vemos alguna gráfica, vemos la desaceleración creciente del crecimiento económico y vemos cómo se da una hipertrofia financiera desde los años 70, principalmente a partir de las liberaciones de los años 90. Pero, sin embargo, la tasa del Producto Bruto Mundial, como se ve, pues tiene una línea que es descendiente, no consigue ni siquiera mantener la línea del 4%. Las tasas de ganancia, como se ve en los años 70, hay una caída de las tasas de ganancia que posteriormente hasta los años 2008 se han ido recuperando. No obstante, estas tasas de ganancia se consiguen como a costa de nuevo de la destrucción de fuerzas productivas. Si vemos las inversiones en el mundo a partir del año 80, vemos cómo las economías en desarrollo y las economías emergentes son las que realmente están tirando de la inversión respecto al PIB, al Producto Interior Bruto. Entonces, digamos, es una contradicción mundial, ¿no? Bueno, las tasas de beneficio en el mundo y en los países centrales, el G7, si vemos las tasas de beneficio
del G7 son inferiores a las tasas de beneficio mundiales. Entonces, digamos, esta crisis de valorización de los capitales de los países centrales se mantiene o se sostiene con base a los capitales y al desarrollo de los países subdesarrollados, que son los que están sosteniendo este sistema. Bueno, de Weinstein, del profesor Weinstein, pues he tomado esta transparencia y la siguiente, donde vemos el momento histórico en el que estamos, ¿no? Pues tenemos una crisis importante en Estados Unidos, con estancamiento y recesión, por mucho que hoy se hable, no, que estamos saliendo de la recesión. Luego hay una caída importante de Japón. China tiene un proceso de burbuja inmobiliaria y financiera muy importante y que va unido a una desaceleración de sus tasas de crecimiento. Y bueno, pues podemos estar en un momento de tormenta perfecta, como se dice en Estados Unidos, para llegar a un momento de crisis global. Dices, bueno, pero aquí no ha aparecido América Latina, aquí nosotros no tenemos ningún problema, aquí nosotros estamos bien. Bueno, vamos a ver si estamos tan bien. Bueno, crisis de deuda de la Unión Europea, que bueno, no lo he mencionado. Bueno, parece que dices, bueno, pues esto es una cosa de los países centrales, pues bueno, allá con ellos. Pero si miramos un poco más, vemos que la crisis tiene muchos componentes. Hay una crisis tecnológica, hay una crisis económica que está influyendo, hay una crisis cultural, crisis militar, política, energética, ecológica y alimentaria. Esto parece que puede empezar a perjudicarnos a nosotros un poco más. Porque claro, ¿cómo va a salir Estados Unidos o cuál va a ser lo que va a pretender hacer Estados Unidos y los países centrales para salir de la crisis? Pues como decía el profesor David Harvey, las crisis en el capitalismo no se suelen arreglar. Casi siempre lo que hacen es mudar geográficamente. Ahí es donde nosotros podemos tener un problema importante, que retomaré un poco más adelante. Vamos a ver también, bueno, pues actualmente hay un problema claro de repartición de la riqueza en el mundo. Como se puede ver, bueno, pues el tercer mundo, suponiendo casi el 80% de la población, realmente supone el 23% del PIB. Justo lo contrario, pues los países ricos, que son el 15% de la población, que tienen el 72% o acumulan el 72% de la riqueza. Si vemos cómo este ratio de riqueza del 1% más rico de la población, en este caso de la población de Estados Unidos, ¿cuántas veces tiene más riqueza el 1% más rico respecto a la media de riqueza nacional? Pues vemos que en el año 1962 suponía que eran 125 veces. La media de la riqueza nacional de Estados Unidos, imaginemos, fueran $10.000 del año 62, el 1% más rico tenía 125 veces $10.000. En este proceso de desarrollo neoliberal, actualmente el 1% más rico tiene 288 veces más riqueza que la media del país. Estos datos se pueden extrapolar prácticamente a todos los países. El aumento significativo de las desigualdades a partir de los años 70 está siendo una dinámica que es mundial. Y bueno, América Latina, que ya era un país, era una región históricamente con grandes desigualdades, pues sigue manteniendo unas enormes desigualdades que, insistimos, suponen un freno importantísimo para el desarrollo. Hace un momento yo hablaba de cómo van a solucionar las crisis Estados Unidos, Europa, cómo van a intentar salir de la crisis. No lo sé. Pero vamos a hacer un poco de historia, vamos a recordar qué pasó en los años 80. En nuestra región, en nuestra América, ya tenemos experiencia de crisis de deudas, ¿no?
Si lo vemos, dos causas principales. De nuevo, aquí podríamos hablar muchísimas horas sobre las causas de la crisis, etcétera, por hacer un marco breve y centrado. Bueno, hubo una caída de las cotizaciones de las materias primas, con caída de ingresos de la explotación, caídas de ingresos de exportación, y se dio una serie de dificultades de reembolso de las deudas contraídas durante los años 70. Se hicieron esfuerzos reales para aumentar las exportaciones, pero nos encontramos en los años 80 o 70 con que se dio una bajada de demanda en los suplementarios en los países del norte. Los países del norte, en los años 70, tuvieron su propia crisis y pues no había demanda. Y en esto pues llega Reagan y Margaret Thatcher, y las tasas de interés, cuando los países de nuestra América estaban bien endeudados, pasan las tasas de 4, 5%, 16, 18, 20%. Uf, qué cosas, ¿no? La historia. ¿Y en qué situación nos encontramos? ¿Y qué planteó en aquellos años el Banco Mundial, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer para salir nosotros de la crisis? Dice, pues bueno, pues nos habíamos endeudado por préstamos, con esto modernizábamos la industria y la agricultura, con un objetivo claro de exportación. Resulta que no hay demanda suplementaria en el norte, y según el Banco Mundial, pues lo que iba a ocurrir era que, bueno, que los ingresos de la exportación llegarían en alza y reembolsaríamos la deuda con esas divisas o con esos ingresos que habíamos tenido gracias a nuestras exportaciones. ¿Qué ocurrió realmente? Subió las tasas de interés, como ya hemos hablado, caídas de las cotizaciones de las materias primas, y entramos en la famosa crisis de deuda y en las décadas perdidas en América Latina. ¿En qué situación estamos hoy en día en la región? ¿Cuáles son nuestros niveles de endeudamiento? ¿Cuántos capitales extranjeros, inversión extranjera, tenemos que pueden huir ante aumentos de tasas de interés? Estados Unidos está planteándose ahora mismo subir sus tasas de interés de referencia, lo cual conllevaría posiblemente a un reordenamiento claro de los capitales internacionales, donde nuestra región podríamos encontrarnos con un modelo parecido o similar al que tuvimos en los años 80. Subidas de tasas de interés, la región bastante fuertemente endeudada, principalmente endeudada privadamente, ¿sabes? Las deudas privadas, que podrían degenerar en una crisis de deuda nuevamente. Ahí hay que tener, yo creo que los gobiernos de América Latina deberían estar bien vigilantes respecto a esta posibilidad real de ser los importadores de la deuda o de la crisis actual mundial, o uno de los, porque insisto, los países centrales van a intentar salir de su crisis, y normalmente casi siempre va vía exportación de la crisis. No ser las crisis, tal como está el modelo capitalista organizado, es imposible salir de la crisis practicando más de lo mismo. Bueno, si recordamos un poco más por los años 80, bueno, pues aquí hay una comparativa muy interesante, ¿no? El plan Marshall para Europa supuso 100.000 millones de dólares, y sin embargo las transferencias netas por las deudas de América Latina hacia el centro fueron 775.000 millones, fueron 7,5 planes Marshall lo que nosotros pagamos al norte para ayudar a su desarrollo. La deuda es el mecanismo de dominación y el instrumento de nueva colonización. Y ese es uno de los principales ejes donde más cuidado debe tener ahora mismo América Latina. Por mi acento, ustedes sabrán, soy español, aunque esté ahora mismo colaborando aquí en la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil. Y en España el problema de la deuda es el que nos está llevando a una regresión social brutal. Están las fuerzas productivas
totalmente una destrucción imparable, más de 6 millones de desempleados, privatización de la sanidad, de la educación, de las empresas públicas rentables del Estado. Vamos, lo mismo que a ustedes les aconteció en los años 80 y 90 nos está ocurriendo a Europa, a los países que otrora parecía que éramos centrales, como España, como Italia, como Grecia, como Portugal. Entonces, este proceso que está viviendo ahora Europa, o la Europa, digamos, periférica, de destrucción de fuerzas productivas y de destrucción o de apropiación por parte de los grandes capitales del capital social acumulado público, podría darse también en la región, en nuestra América. Un gráfico simple de el año 2009, lo que suponía para el gobierno brasileño, para el Estado brasileño, el servicio de la deuda. Más del 35% del presupuesto, de la recaudación del presupuesto brasileño, es para hacer servicio de la deuda. Entonces, claro, eso es una situación importante. Si imaginamos subidas importantes de tasas de interés, podemos encontrarnos con la misma problemática que tuvimos hace 30 años. ¿Y por qué podemos encontrarnos con la misma problemática hace 30 años? Bueno, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima mucho. Si vemos cómo ha evolucionado el capitalismo, dices, bueno, teníamos una larga depresión a finales del siglo XIX. Bueno, se da una crisis del capitalismo competitivo. Bueno, se da una respuesta, un capitalismo monopolista o monopólico. Llega la Gran Depresión de los años 30, de 1929. Bueno, crisis del capitalismo monopólico o monopolista. Bueno, pues respuesta, pues se da un giro y se da una serie de políticas de corte keynesiano que, bueno, unido a una destrucción importantísima de capitales y de fuerzas productivas y de personas y de vidas humanas, que es la Segunda Guerra Mundial, se inicia una senda de crecimiento. Claro, la gran estanflación de los años 70, digamos, entra en crisis el modelo keynesiano y se plantea una salida que consiste en el neoliberalismo global. Tenemos ahora actualmente una gran crisis, la gran recesión del siglo XXI, donde entra en crisis el neoliberalismo global. ¿Y cuál es la respuesta que está dando el capitalismo? Más neoliberalismo global. Si hacemos más de lo mismo, casi siempre va a ocurrir más de lo mismo. Entonces, el momento histórico en el que estamos no invita a ser precisamente muy, muy optimista en este sentido. Bueno, en este sentido, claro, ya a ustedes les he dejado pesimistas, algunos dirán, no tenemos nada que hacer, qué desastre o qué apocalíptico, aquí nuestro conferenciante. Pues no. Yo voy a dejar aquí alguna serie de preguntas. Yo he hablado con muchos colegas y académicos, y hablo de temas de desarrollo, y hay muchos que dicen, no tiene sentido hablar hoy del concepto de desarrollo en medio de una crisis como la actual, o no hay lugar para otra cosa que no sea crear empleo, salir de la pobreza, garantizar pues, financiaciones y conseguir que la gente salga de la pobreza, que realmente están creciendo mucho las bolsas de pobreza, y tienen razón. La pregunta, ¿nos podemos ahora preocupar por nuevas orientaciones para el bienestar humano si lo primero son las primeras necesidades básicas lo que tendríamos que arreglar en vista de la gran recesión económica que tenemos? Pues mi respuesta es sí a todo. Es que sí que tiene sentido debatir sobre el concepto de desarrollo y mantenerlo. Recordemos que llevamos 70 años con aportaciones académicas, teóricas, reales, de economía del desarrollo, donde hemos aprendido y deberíamos haber aprendido qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, pero no podemos volver a comenzar siempre que hay una crisis. Las crisis son inherentes al capitalismo, va a haber siempre crisis. Entonces, el modelo de desarrollo que tengamos que hacer tendrá que ser el que sea, pero tendrá que tener siempre una base en base a todo lo que ya ha acontecido en estos 70 años de economías del desarrollo. No podemos tirarlo todo por la borda simplemente porque ahora hay crisis.
si vemos, tenemos cosas que hemos avanzado mucho, pues tenemos necesidades humanas básicas, nutrición, agua y sanidad, seguridad personal, refugio y abrigo, fundamentos del bienestar, acceso a conocimientos básicos. Hay una serie de ganancias sociales que son las que no podemos perder. Tenemos que avanzar con base a lo que ya ha ganado y trabajado y luchado durante todos estos años. De ahí que no debemos dejar que el deterioro de las fuerzas productivas se imponga en nuestra economía capitalista. Hay que conseguir, de alguna manera, frenar el deterioro del trabajo frente al capital, porque si no, todo lo demás va a ir en detrimento, claramente, de los trabajadores y de nuestras conquistas sociales obtenidas durante pues, muchas decenas y muchas luchas y muchas muertes también. Si vemos, bueno, esto... Claro, lo primero que he puesto, el Social Progress Index, pues bueno, hablaba un poco de nuestra realidad, de nuestra región, ¿no? Pero si vamos a ver un organigrama de cuál sería un poco el objetivo, ¿no? Yo cuando hablo aquí en América Latina con muchos de vosotros, todos me dicen, no, es que nosotros queremos llegar a un estado del bienestar, pues parecido al que tenemos o que teníamos en Europa hasta esta globalización financiera o esta contrarrevolución neoclásica que nos está realmente destrozando las condiciones de vida. Entonces, claro, si este es nuestro objetivo y nuestro objetivo es llegar a un estado del bienestar, tenemos que influir claramente sobre los mercados de trabajo y sobre los sistemas redistributivos. Si no somos capaces de influir sobre esos dos grandes ejes, cualquier estrategia de desarrollo local, global, va a tener pocas posibilidades de verdad de avanzar. De ahí que los instrumentos tienen que pasar por asuntos políticos. Si el problema del subdesarrollo es un problema político, las soluciones tienen que ser políticas. Entonces, regulación de políticas laborales, sistemas fiscales que no sean regresivos, que sean progresivos, salarios sociales, una serie de cosas. Hay que hacer políticas sociales que frenen la expansión del capital. Y posiblemente estas políticas son difíciles de hacer uno solo. Un país pequeño como El Salvador, si impone una serie de políticas al capital, pues no tiene la capacidad, posiblemente. Los acuerdos regionales son fundamentales para poder tener una capacidad de decisión y de enfrentarse frente al enorme poder que acumulan los capitales internacionales. Entonces, de ahí la necesidad de una integración más en políticas sociales, en políticas laborales y de redistribución dentro de nuestra América. Sería crítico poder avanzar por esos pasos, ¿no? Entonces, bueno, a modo de conclusión, que prácticamente ya lo he dicho, ¿qué podemos hacer con el desarrollo hoy? Bueno, evidentemente, bueno, pues then a miracle occurs, entonces va a ocurrir un milagro. Bueno, vamos a intentar, como ustedes van a estar aquí unos días trabajando, yo creo que esto no vamos a necesitar que ocurra un milagro. Pero sí es cierto que hay que ser conscientes que no va a ser fácil intentar un desarrollo diferente dentro del sistema capitalista. Si realmente lo que pretendemos es otra forma de vida, la construcción de una economía solidaria, de cooperación, que tenga unos determinados derechos humanos con la naturaleza y que permita un reparto del trabajo y de la riqueza con unos determinados valores y conductas éticas, tenemos que hacer cosas diferentes. Va a ser muy difícil conseguir eso, pero tiene que seguir siendo nuestro objetivo, ¿no? Bueno, básicamente se trata de construir otra sociedad, una buena sociedad que haga posible la oportunidad de un buen vivir como para todos. Al final, el mejoramiento social solo va a poder llegar mediante políticas públicas y enfrentando, evidentemente, a los intentos de avance del capital para obtener mayores plusvalías. El deterioro de las fuerzas productivas es claramente nuestro campo de batalla, porque es en donde podemos influir y donde políticamente los Estados-nación y los países de nuestra América podemos luchar para mantener
pues eso, nuestras tasas de crecimiento y que desemboquen en un desarrollo virtuoso para todos nosotros. En este sentido, para finalizar, pues bueno, no existe un mundo desarrollado y un mundo subdesarrollado, sino que solo existe un mundo mal desarrollado. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Cortamos?